Bendiciones del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Una vez más seguimos dándole continuidad al estudio que lleva como tema los niveles de impartición de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Niveles de impartición de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces yo decía en la intervención anterior que con la ayuda del Espíritu Santo puedes descubrir 20 niveles de cómo opera la palabra o la enseñanza o la manifestación de impartición traída por el Espíritu Santo a la vida de los creyentes. Y yo meditaba sobre a los grandes analistas, los estudiosos de la cultura hebrea, de la mística hebrea. Ellos dicen que según los judíos la profecía fluye a través de 70 formas, 70 maneras o características de cómo fluye la profecía. Y la penúltima tiene que ver con la profecía. La penúltima de ellas es la profecía. Para los judíos hay 70 maneras de cómo fluye la palabra de Dios en la vida, o se manifiesta la palabra de Dios en la vida del creyente. Y la penúltima es la profecía. Pero el Espíritu me ha ayudado a descubrir 20 niveles de impartición de la palabra de Dios por medio del Espíritu cuando nosotros estamos ministrando el poder de Dios, cuando nosotros estamos ministrando lo que es la palabra de Dios. Y para ello yo me refería aquí a la número 1, que era la enseñanza. El segundo, el arte de convencer. Tercero, la profecía. Cuarto, la ciencia. Quinto, la interpretación. Sexto, la consolación. Séptimo, la restauración. Octavo, la disciplina. Noveno, la advertencia o amonestación. Décimo, lo que son las palabras de juicio. Onceava, la exhortación, que es un don. 12, la intercesión. 12, la intercesión. 13, la revelación. 14, las palabras de sabiduría. 15, el estímulo a la fe. 16, la declaración profética. 17, el nivel de liberación. 18, el nivel de la manifestación. 19, el nivel del testimonio personal. Y el número 20, que es la transición. Me quedé en lo que era la intercesión, y esta parte es muy profunda. Yo quiero desglosarla un poquito más profunda. Yo decía que la intercesión es aquella que de alguna manera es efectuada por los sacerdotes, y en este sentido dedican su vida a la intercesión, ya que oran por y para el prójimo, y quien intercede por lo tanto actúa como nexo entre el hombre y Dios, y fue lo que hizo Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, que puso su vida por todo el mundo, y con su sacrificio nosotros tenemos acceso a la salvación, a la gracia, a los beneficios, a las promesas del Padre. Pero aquí nosotros también tenemos una posición de que debemos ser intercesores, debemos orar por los demás, y con eso demostramos, yo decía, amor por el prójimo. Y una manera de amar, una de las expresiones más grandes de amor es orar por tu prójimo, orar por los demás. Porque cuando tú oras por los demás, tú estás llevando la carga del hermano. Y yo decía que cómo tú puedes orar por alguien a quien tú aborreces. ¿Cómo puedes tú orar sinceramente por alguien a quien tú aborreces? Yo decía que para tú orar sinceramente y ser un instrumento, un intercesor en la mano de Dios, necesariamente tú tienes que tener amor en el corazón. Si no tienes amor, no eres ningún intercesor, no tienes ningún ministerio. Entonces, la intercesión entonces puede definirse como aquella oración santa, y aquella persona que tiene la capacidad de orar de manera efectiva, que dirigido y guiado por el Espíritu Santo, lleno de fe y amor y de su presencia, de manera perseverante. O sea, cuando alguien suplica a Dios en nombre de otro que desesperadamente tiene necesidad de la intervención divina, entonces está demostrando que tú se has convertido en un puente para la manifestación de la gloria de Dios en favor de todos los afligidos, de los pecadores. Vamos a ver aquí entonces cuáles son los diferentes tipos de intercesores que existen. Aquí vemos el primero, intercesores de almas. Estos son los que se paran en la brecha, como en el caso de los profetas, se paran en la brecha por las personas que no conocen al Señor, y gimen, lloran y tienen gran
pasión por las almas. Vemos aquí lo segundo, los intercesores de finanzas. Los intercesores de finanzas han sido ungidos por Dios para interceder por los recursos financieros para el reino de Dios. Hay gente que tienen ese llamado y su lado fuerte es la intercesión en la finanza. Son grandes empresarios, son grandes personas que tienen autoridad financiera, han sido preparados en el área de la autoridad financiera y acumulan riqueza, y ellos, Dios lo usa en esa área, tanto en la oración como para ir en auxilio de aquellas personas que le hacen falta recursos para el sostenimiento de la obra del ministerio. Esos son los intercesores de finanzas. Hay otro tipo de intercesores que son los intercesores personales. Estos son los guardianes espirituales que de alguna manera son los intercesores proféticos, aquella persona que Dios utiliza para llevar una palabra a las naciones, para llevar una palabra en diferentes clases sociales, y que son de beneficio, son de restauración, no solamente en el área personal o individual, sino que son puentes, son elementos, son personas que son de beneficio para toda una nación y que interceden por las naciones, y Dios lo utiliza para sacudir a las naciones, como en el caso de Elías. Estos son intercesores personales que de alguna manera personalmente son tomados para hacer puente entre lo que es la nación o las naciones, para traer una palabra de parte de Dios. Intercesores en crisis también le llaman. Estos intercesores de crisis son los, yo diría, los paramédicos. Los paramédicos son los paramédicos de la oración. Ellos entran y salen del trono de Dios con peticiones urgentes, poniéndose en el lugar de otros. También tenemos los intercesores de guerra. Los intercesores de guerra espiritual, son la fuerza militar, espiritual, poderosa de lo que es la oración. Ellos pelean por establecer la verdad de Dios en lugares donde Satanás tiene una fortaleza establecida en las personas, en familia, en naciones y lugares. Entonces aquí podemos definir 4 tipos de intercesores. Entonces, ese es un nivel en el que nosotros podemos ser usados por el Señor para nosotros convertirnos en puentes, en instrumentos para su gloria. Vamos a seguir analizando este nivel de impartición, porque hay gente que dice que si no son usados públicamente, si no están en la iglesia de manera visible, pues ellos no tienen ministerio y que Dios no lo usa. Aquí vemos que aquí estos intercesores pueden ser personas que quizás están en el anonimato y nadie lo conoce, pero son ministros muy poderosos en el Señor, porque ellos están en el anonimato y a través de ellos Dios restaura a otros que están en el plano visible y que de alguna manera tienen fama, pero estos son extraordinarios. Vamos a ver algunas de las evidencias que muestran que un creyente tiene el don o el ministerio de intercesión. Orar por largo periodo de tiempo y disfruta la oración. Esa es una característica. Otra característica es: opera fuertemente en el don de discernimiento de espíritu. Otra característica: los intercesores se identifican con la carga y con el dolor de las personas. También obtiene respuestas a sus oraciones muy a menudo, más que cualquier otro creyente. Constantemente tiene una actitud de oración. Opera en el don de compasión y amor. Tiene que tener amor y compasión, es lo primero. Otra característica: el intercesor es muy sensible al mundo espiritual. Siempre tiene el oído calibrado. Esa es la característica de los profetas. Son atalayas. Seguimos. Podemos definir entonces que el don de intercesión es la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo para orar largos periodos de tiempo y tener una gran pasión por la oración. Gloria a Dios. Entonces, ahí tenemos definido el nivel de intercesión. Quise extenderme y explayarme un poquito para tratar de dar a entender más lo que es el ministerio de la intercesión. Muchas personas dicen que son intercesores, pero para ser un intercesor en el reino hay que tener esta característica. Seguimos.
El nivel de impartición es el siguiente. El nivel de la revelación. La revelación es la expresión de la mente de Dios en la nuestra. Y por eso que se nos manda a escudriñar las escrituras, porque en ella que está la vida eterna, dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera pues que cuando nosotros queremos buscar revelación, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es adentrarnos a ella, escudriñarla, buscarla con hambre, con pasión, y pedirle al Espíritu Santo que nos vaya iluminando para nosotros entender y conocer a Dios a través de su mapa, a través de su palabra que Él dejó. Esa es la revelación mayor, la que está escrita. No es que no hay revelación extrabíblica, claro, el Espíritu Santo revela la condición personal e interna del corazón de cada uno de forma particular, pero yo creo que las escrituras nos ayudan a descubrir esa condición interna para poder recibir la revelación extra por el Espíritu Santo. Ninguna revelación extra que no esté conectada a la que ya está revelada, yo creo que no debe ser aceptada. Entonces es la regla principal, la palabra de Dios. Es la expresión de la mente de Dios en la nuestra, repito, eso es revelación. La revelación es un término que tiene su origen etimológico en el vocablo latino revelatio. Podemos decir que es fruto de la suma de tres elementos latinos claramente delimitados como estos. Primero, el prefijo re, que puede traducirse como hacia atrás, re, hacia atrás. El sustantivo velum, que es sinónimo de velo. El sufijo sion, que se utiliza para indicar acción y efecto. O sea, las tres características de la revelación traen esto. Atrás, ¿verdad? Revelación. También habla del ver, o sea, de ver atrás, ver hacia el futuro y ver en modo actualizado, ver la acción y el efecto actualizado en el momento. Tiene esas tres características entonces la revelación. Revelar entonces puede asociarse o desvelar o a informar algo que no se sabía. Supongamos que un matrimonio adopta un bebé, pasan los años y los padres nunca le dicen al niño que fue adoptado. De este modo, el chico crece pensando que es hijo biológico de sus padres. Sin embargo, cuando cumple 18 años, los padres deciden decirle la verdad. De este modo, el hecho de contarle su verdadero origen supone una revelación para él. La idea de revelación se emplea entonces, con frecuencia en el contexto de la verdad, de la religión. En este caso se califica como revelación a lo que una divinidad, o a lo que la divinidad, en este caso Yahweh, ser sobrenatural, informa al ser humano cuando éste no disponía de dicho conocimiento. Por ejemplo, el arcángel Gabriel es quien se encarga de informarle a María que será madre de Jesús, el Hijo de Dios. Esta revelación se conoce como anunciación. En concreto, dentro del ámbito de la religión se habla de lo que se da en llamar revelación divina, que viene a ser la manifestación que el propio Dios ha hecho a los hombres, no solo sobre su existencia, sino también respecto a otra serie de verdades y circunstancias que establece que son realmente necesarias para que estos puedan alcanzar la salvación eterna. Esa es la revelación. Pasamos al segundo nivel y es el nivel de la sabiduría. El nivel de impartición de la sabiduría, ¿cómo se manifiesta? El don de la sabiduría ilumina nuestro entendimiento y enciende nuestra voluntad para poder descubrir a Dios en lo corriente de todos los días, en la santificación del trabajo, en el amor que ponemos por acabar con perfección la tarea, en el esfuerzo que supone estar siempre dispuesto a servir a los demás. Entonces, seguimos analizando qué es el don de la sabiduría del Espíritu Santo. Vamos a definir, es un don que Dios da a los que se hacen dóciles, humildes, mansos, sencillos a su voz. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña este camino de la sabiduría, nos regala la sabiduría que consiste en ver con los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu Santo, la voluntad de Él, escuchar con las orejas de Dios, con los oídos de Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Él, no con el nuestro.
Ahí tenemos que es el don de la sabiduría de Dios. Seguimos analizando este don tan importante. Yo lo he calificado como el don primario para operar en el ministerio. Si no tenemos sabiduría, no podemos operar de manera efectiva en el ministerio. Bueno, entonces, ¿qué significa la palabra sabiduría en la Biblia? Bueno, la sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento. La sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento, que son los que aportan la sensatez y claridad de juicio que la caracterizan. El hombre sabio atesora conocimiento y así tiene un fondo al que recurrir. Proverbios 10:14. Así que esa es la sabiduría según la Biblia. Esa es la sabiduría según la Biblia. Entonces, ese don, el don de la sabiduría está conectado al don de la ciencia, que es un don sobrenatural otorgado por Dios y nada tiene que ver con una ciencia filosófica o una ciencia humana, tampoco con una ciencia teológica, sino de un conocimiento que va más allá de nuestra comprensión y que es otorgado por Dios a través del Espíritu Santo. Ahí tenemos definido el don de ciencia aún más. Seguimos analizando este don. Podemos decir entonces que la palabra sabiduría en la Biblia ya la definimos. Entonces la sabiduría, según la Biblia, es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento espiritual y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. Oigan esto, señores. La sabiduría, que es según la Biblia, es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. Entonces, podemos decir entonces, ¿qué es la sabiduría espiritual? La sabiduría espiritual es ese silencio, que es también una ignorancia, porque todos debemos hacernos ignorantes, todos somos ignorantes en algo. Una docta ignorancia, una nube de desconocimiento, una noche oscura, una purificación del corazón. Como dice San Mateo, bienaventurados los de corazón puro, pues ellos verán a Dios. Habla de esa condición humilde de ser sencillo y humilde y escuchar, aprender a escuchar. Entonces, la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y que se distingue por ello. Entonces, podemos decir que el don de la revelación, según la Biblia, los dones de revelación son aquellos que el Espíritu Santo utiliza para revelar a su iglesia de manera sobrenatural un conocimiento que solo Él posee y que quiere que nosotros lo conozcamos para poder usarlo con prudencia y sensatez. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. El don de la revelación, según la Biblia, son los traídos por el Espíritu Santo y que utiliza a los hombres para revelar a su iglesia de manera sobrenatural un conocimiento que Él posee, repito, y que se hace imposible percibir por los medios humanos. Hay una sabiduría social que también es importante, está conectada a los dones naturales. Yo digo que es un grado muy alto del conocimiento, que ayuda a cambiar la conducta con la ayuda de Dios al creyente, que nos ayuda a actuar de manera prudente en la vida y también en los negocios, en todas las dimensiones sociales que están vinculados a las tareas humanas y temporales. La sabiduría social es, yo digo, un grado muy alto, repito, que nos ayuda a actuar con prudencia en la vida y en los negocios. Un conocimiento profundo en la ciencia, en las letras, en las artes. La sabiduría a nivel social, la sabiduría nos permite a las personas escuchar a los demás, evaluar lo que dicen y ofrecer un buen consejo, aportando una forma de apoyo social y que también puede ser de beneficio para lo espiritual, para alcanzar promesas. En el nombre de Jesús. Es un saber, la sabiduría espiritual es un saber que no se aprende en libros, pero que también se aprende en libros.
El primer libro que debe ponerse como referencia es el libro espiritual, la Sagrada Escritura. Dice, sino que es comunicado por Dios mismo al alma. También es comunicado por Dios al alma por medio del Espíritu Santo, iluminando y llenando de amor a un tiempo la mente y el corazón, el entendimiento y la voluntad. El don de la sabiduría, podemos decir además, que ilumina nuestro entendimiento y enciende nuestra voluntad para descubrir a Dios en nuestro diario vivir. Ese es el don de la sabiduría. Vamos a seguir al próximo nivel de impartición. El próximo nivel de impartición es el don espiritual de la fe. Y yo le llamo, al Pablo le dijo, el don de fe por excelencia. Vamos a ver qué es ese don de fe por excelencia. El don espiritual de la fe o el don de fe por excelencia se encuentra en la lista de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12. El versículo 9 dice que a algunas personas se les da el don de la fe, pero el don no se aplica específicamente. A todos los creyentes se les ha dado un nivel de fe. La fe salvadora de parte de Dios. Y este tema yo lo definí en un estudio anterior. A todos los creyentes se les ha dado el nivel de la fe. Se les ha dado un nivel de fe salvadora de parte de Dios para salvación, como el único medio de salvación, Efesios 2, 8 al 9. Pero no a todos los creyentes se les ha dado el don de fe o el don espiritual de la fe. La fe es un don. Como todos los dones del Espíritu Santo, el don espiritual de la fe fue dado para el bien común, que significa la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. El don de la fe puede ser definido como el don especial por el cual el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas. El que tiene el don de fe por excelencia actúa con confianza ante Dios para transmitir confianza a los demás creyentes. El poder y la presencia de Dios, de modo que pueden asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. El don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en su promesa. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos de personas que tienen el don de fe por excelencia en la Biblia. Ejemplos de personas con el don de fe son los que se mencionan en Hebreos capítulo 11. Este capítulo, a menudo llamado el Salón de la Fe, describe a aquellos cuya fe fue extraordinaria, que les permitió hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. Aquí vemos a Noé pasando 120 años construyendo un barco enorme, cuando hasta ese momento no existía la lluvia. Y vemos a Abraham creyendo que sería padre de un niño cuando la habilidad natural de su esposa para tener hijos había terminado. Sin el don especial de la fe de parte de Dios, tales cosas habrían sido imposibles. O sea, el mismo Dios es quien da los niveles de fe en los creyentes, y por eso a Abraham se le llamó el padre de la fe. Yo le llamo los niveles de excelencia de la fe. Como con todos los dones espirituales, el don de la fe es dado a algunos cristianos que luego lo usan para edificar a otros en el cuerpo de Cristo. Aquellos que tienen el don de la fe son una inspiración para sus compañeros creyentes, demostrando una simple confianza en Dios que se refleja en todo lo que dicen y hacen. De manera excepcional, las personas con este don a menudo demuestran una humilde piedad y confianza en la promesa de Dios, hasta el punto de ser conocidas por ser personas sin miedo y fervientes de una manera muy tranquila. Están tan convencidas de que todos los obstáculos para el Evangelio y para el propósito de Dios se superarán, y están confiadas de que Dios va a garantizar el avance de su causa, que a menudo harán mucho más en la divulgación de su reino que los predicadores y maestros más talentosos y eruditos. En resumen, Dios da a todos los cristianos la fe salvadora. El don espiritual de la fe es dado a algunos que exhiben una cantidad extraordinaria de fe en su caminar cristiano y que, por su fe, son una alegría y un estímulo para sus hermanos. Ahí está el nuevo nivel de impartición, el estímulo a la fe. Entonces, vamos a analizar aquí el próximo nivel. El nivel profético. La impartición de la declaración profética. El próximo nivel es el próximo nivel es el nivel de liberación. El nivel de liberación. El nivel de liberación.
Vamos a buscar este próximo nivel y es el nivel de liberación. Y este es bien profundo. Aquí me voy a detener un poco, puesto que se hace falta en nuestro tiempo conocer este nivel, puesto que es un nivel que ha sido olvidado por la iglesia. ¿Cómo usar las escrituras para... Ok, no es este. Es el nivel de liberación. Nivel de liberación. Gloria a Dios. El nivel de liberación. Aleluya. Aquí se me perdió un poquito, pero vamos a seguir. El nivel de liberación. El nivel de la liberación. Ok, aquí está. El nivel de liberación. ¿Qué es la liberación? 4 aspectos fundamentales que Jesucristo hizo en su ministerio era que Él liberaba, enseñaba, predicaba y manifestaba. Entonces, el tema de la liberación espiritual y cómo inició según la Biblia. El tema de la liberación espiritual es muy extenso, pero es algo que el pueblo de Dios tiene que tratar. Es muy triste saber que hoy día los hijos de Dios todavía están en pobreza espiritual debido a su falta de entendimiento o incluso con fortalezas en su mente que les impiden creer en todo lo que su Padre Celestial tiene para ellos. Entonces, la liberación espiritual te permite recibir bendiciones. Repito, la liberación espiritual te permite recibir bendiciones. Simplemente imagínese lo siguiente. Le acaban de regalar un palacio deslumbrante, con todas las comodidades con las que usted siempre ha soñado. Hay muchas puertas que dirigen a diferentes lugares del palacio, lugares que le gustaría disfrutar, tales como la piscina, el salón de juego, el jardín, el gimnasio y otros. Pero usted se encuentra encerrado en una habitación de la que no puede salir, ya sea por falta de entendimiento y revelación, por costumbre de hombre, por fortalezas establecidas en su mente o por ataduras. ¿No le parece que está desaprovechando ese regalo tan maravilloso? De igual manera sucede con las personas que reciben al Señor como su Salvador. Primero reciben su salvación por gracia, pues no hicieron nada para ganarla, como el palacio, y no van más allá, porque se encuentran encerradas en una habitación. Llámese costumbre de hombre, fortalezas, falta de conocimiento o doctrinas, desaprovechando todas las bendiciones que pueden recibir con tan solo abrir la puerta al misterio de la liberación espiritual. Observemos que el regalo no se pierde, simplemente no se aprovecha. Esto es para el caso de las personas que llegan a extremos, pensando que si no hay liberación espiritual, no hay salvación. Pues por el hecho de que una persona esté desaprovechando el pan de los hijos, que es la liberación espiritual, no quiere decir que no sea salva. Y ese es un tema. Nuestro Padre Celestial desea que sus hijos sean bendecidos y que todo lo que está impidiendo que así sea, desaparezca. Solo imagínese el dolor que como padre él experimenta al ver a sus hijos padecer tantas adversidades a raíz de no creer en su palabra. Es hora de que nos levantemos y descubramos la influencia del enemigo en nuestra vida. Entonces, vamos a definir entonces la liberación. La liberación, etimológicamente hablando, esta palabra proviene del latín liberatio, el cual hace referencia al hecho de poner libre a algo a alguien. Hablar de liberación implica el rompimiento de las ataduras corporales y espirituales que le impiden a cualquier individuo, animal o fenómeno natural la oportunidad de evolucionar o desenvolverse en su totalidad. Pregunta que surge: ¿cómo se inició el ministerio de la liberación espiritual entonces? El ministerio de la liberación espiritual se inició con Juan el Bautista, cuando comenzó a preparar al pueblo de Israel para recibir el reino de Dios. Con la predicación del reino de Dios se inicia el ministerio de la liberación espiritual que iba a traer Jesús. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él proclamaba la llegada de Jesús. Mateo 3:2. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista y del reino de Dios? Desde Juan el Bautista y en la actualidad del reino de los cielos sufre violencia y los hombres violentos lo arrebatan a la fuerza como a un premio precioso. Acción en el reino de los cielos buscaba en celo, con celo ardiente y con esfuerzo intenso. Mateo 3:1-2.
La razón por la cual Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia es porque Juan, quien comenzó a predicar el reino de Dios, y ese fue el momento en que comenzó la confrontación con el diablo. Cuando se predica el reino de Dios, la manifestación visible es la liberación espiritual. En otras palabras, el diablo se enfureció más cuando se dio cuenta de que los días de poseer y oprimir a los seres humanos se le terminaban. Jesús comienza predicando el reino. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. La llegada de Jesús